Les damos la bienvenida a la charla acerca de la revolución de los hábitos en salud, cómo modificar tus hábitos y así mejorar tu vida. Bien, si nosotras nos preguntáramos qué hicimos hoy desde que nos levantamos hasta que estamos escuchando esta charla, podríamos hacer todo un recorrido. En mi caso, me levanté, desayuné, me cepillé los dientes, me cambié, ¿sí? Fui al trabajo. Bien, si nosotros hacemos todo ese recorrido, más del 40% de las decisiones que tomamos a diario, podemos llegar a la conclusión que son mucho más automáticas de lo que creemos. Cuanto más automáticas son, más se aproximan al concepto de hábitos, con lo cual podríamos decir que nuestra vida diaria es un conjunto de hábitos. Esto nos permite introducirnos en el concepto de qué es un hábito, ¿no? Son las elecciones que todos hacemos de forma deliberada en algún momento de nuestra vida. Por ejemplo, si yo quisiera empezar a introducir frutas en mi alimentación, al principio va a ser mucho más consciente, pero después, si yo logro, ¿sí?, repetir esta conducta a lo largo del tiempo, mantenerla y sistematizarla, se va a volver mucho más automática y se va a transformar en un hábito. ¿Por qué esta charla, no? ¿Por qué estamos compartiendo esta charla con ustedes? Bien, para explicar esto trajimos un estudio, sí, que salió publicado en marzo de este año, que evalúa una población de 500.000 personas del Reino Unido, y lo que tratan de investigar es qué determinantes son más importantes para el envejecimiento de la población y para la aparición de enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, la obesidad y algunos tumores, ¿sí? Ellos lo que querían ver era qué tenía más peso, ¿sí?, qué era más determinante, si la genética o los hábitos y el medio ambiente. Lo que se llegó a la conclusión es que los hábitos tienen 8 veces más peso o son más determinantes en la aparición de estas enfermedades, ¿sí? Dentro de los hábitos, los que más estuvieron vinculados fueron la alimentación, la actividad física, la adicción al tabaco y la situación socioeconómica, muchos de ellos modificables. Entonces, hasta acá lo que sabemos es que los hábitos ocupan gran parte de nuestro día, ¿sí?, y que son determinantes en nuestro envejecimiento y en la aparición o no de enfermedades. Y muchos son modificables. También nos gusta compartir con ustedes, ¿sí?, lo que son las zonas azules, ¿sí?, que son 5 zonas geográficas. Entre ellas tenemos Icaria, Cerdeña, Loma Linda, Okinawa y Nicoya. Estas zonas geográficas, como ustedes pueden ver en el mapa, no están cercas unas de otras, ¿sí?, y la población no tiene no comparte ninguna genética entre estas poblaciones, no están genéticamente vinculadas las personas de estas zonas. Entonces, ¿qué pasó? Se dieron cuenta que las personas que vivían en estas zonas vivían entre 90 y 100 años y con una muy buena calidad de vida. Entonces, estas poblaciones fueron objeto de estudio. Entonces, ¿qué era lo que tenían en común? ¿Sí? Estas zonas geográficamente tienen algunas cuestiones en común, como que varias de ellas están cerca del mar. Eso va a ser determinante en que, con respecto a las carnes que comen, la mayoría van a ser pescados, ¿sí? Y por otro lado, son zonas de muchas pendientes, subidas y bajadas, con lo cual va a implicar que estas poblaciones usen muchísimo los músculos, ¿sí?, de lo que son de sus piernas, de sus caderas, con ejercicios de fortalecimiento muscular en sus actividades diarias, digamos, ¿sí? Entonces, la conclusión que se llegó es que todas estas personas lo que compartían entre sí eran los hábitos, ¿sí? Dentro de los hábitos, uno de los determinantes fue la alimentación, ¿sí? Estas personas tienen una alimentación principalmente basada en plantas. Quiere decir que la mayor parte de lo que comen son frutas, verduras, hortalizas, vegetales, legumbres. Una pequeña porción de lo que comen son pescados, sí, son carnes, pero dentro de ellas los pescados, por lo que hablábamos del mar, y no comen ultraprocesados, ¿sí?
Ahora, ellos participan activamente en la producción de toda su comida, porque se desplazan, ¿sí? Con su propio cuerpo, sin otro medio de transporte, ¿sí? A la zona donde están la huerta, ¿sí? Ellos siembran, trabajan la tierra, cosechan, van a pescar, ¿sí? Es decir, no hacen una actividad física arreglada, sino que lo que hacen es moverse naturalmente en sus quehaceres diarios. Ahora, no es importante solo lo que comen, sino cómo lo comen, ¿sí? Ellos comen hasta llenarse a un 80%. Es difícil de medir esto, pero el concepto es que no comen hasta sentirse repletos, ¿sí? Esto les permite a estas poblaciones sentirse mucho más livianos y tener una digestión muchísimo más saludable. Suelen comer sentados en el piso, es otro de los ejemplos de que diariamente hacen ejercicio de fortalecimiento muscular. Imagínense todos los músculos que se involucran si se tienen que levantar a agarrar algo, ¿sí? Muchas veces comen en comunidad y aparte toman una copita de vino, una dosis medida en una de las comidas, ¿sí? Hasta acá, entonces, tenemos que como hábitos, ¿sí? Muy importantes tienen la alimentación y la actividad física. Y aparte, otra cosa que los caracteriza es que ellos viven en comunidad. La comunidad es un lugar de pertenencia, ¿sí? Porque comparten comidas, comparten festejos, ¿sí? Porque se ayudan entre ellos, ¿sí? Distintas culturas, ¿sí? Tienen adherencia a distintas religiones y se juntan para festejar, para celebrar los cultos, ¿sí? O los rituales de cada una de estas, eh, de estas religiones. Estas poblaciones tienen la característica de que al vivir en comunidad y ayudarse entre ellos, tienen todos los beneficios de los vínculos sociales positivos, ¿sí? Que cuando nos vinculamos de una forma sana con un otro, ¿sí? Esto nos ayuda a reducir la ansiedad, a reducir el estrés, a reducir la depresión, a aumentar la autoestima. Y por último, así como viven en comunidad, tienen sus momentos, ¿sí? De estar solos, momentos de introspección, momentos de hacer meditación, relajaciones, ¿sí? Respiraciones conscientes que son muy importantes para mantener el equilibrio, ¿no? Eh, y por último, pero no más importante, estas comunidades tienen lo que es un propósito de vida, ¿sí? Que se llama diferente según la cultura a la que pertenezcan. Por ejemplo, en Japón tienen lo que es el Ikigai, pero esto es sumamente importante porque ellos se despiertan todos los días con un objetivo, ¿sí? Con un motivo para hacerlo, ¿sí? Esto lo trabajamos mucho nosotras con nuestros pacientes, sobre todo cuando hay algunos cambios de etapa importantes en su vida, por ejemplo, las personas que ingresan a la etapa de la jubilación, ¿sí? Donde quizás antes de esa etapa tenían otros motivos para levantarse y ahora hay que generarlos, ¿sí? Resignificarlos, y es un ejemplo de cómo podemos extrapolar también lo que pasa en las zonas azules a nuestra vida diaria. Bueno, ya Pia nos habló de la importancia, del peso que tienen los hábitos, de cómo mejorándolos podemos mejorar nuestra calidad de vida y reducir nuestra mortalidad. Ahora pensemos un poquito para qué surgen los hábitos. Los hábitos surgen porque el cerebro está constantemente buscando la forma de ahorrar energía, ¿sí? El cerebro, si lo dejamos a su suerte, cada acción que se va repitiendo en el tiempo la intenta automatizar. Por ejemplo, no tenemos que pensar tanto cuando ya hacemos cosas automáticas como levantarnos de la cama, caminar, manejar, andar en bicicleta, cepillarnos los dientes. Son cosas que se fueron automatizando y pensemos que el cerebro quiere hacer esto todo el tiempo porque es vago, ¿no? Pensémoslo como algo vago que quiere descansar, ¿sí? Y esto tiene una ventaja, que tenemos mayor energía disponible para tareas que no son tan automáticas. Por ejemplo, tenemos energía disponible para estudiar, aprender algo nuevo, ponernos creativos, componer una canción, escribir, leer un libro, ¿sí?
Bien, ¿y cuáles son las características de los hábitos? Bueno, esto que ya también venía diciendo Pía, le dan forma a nuestra vida diaria. Más del 40% de las acciones que hacemos durante el día son automáticas, son hábitos, y se va armando como esa coreografía de la mañana, coreografía de la tarde, coreografía de la noche, ¿no? Son más poderosos de lo que creemos. Algunos son elecciones, ¿sí? Que uno va eligiendo y va aprendiendo, ¿sí? A lo largo de la vida. Y otros, esto hay que tener en cuenta que se desarrollan de forma inconscientemente, sin nuestro permiso. Esto está muy estudiado desde el marketing, desde la publicidad, cómo se genera y cómo se crea un hábito o una necesidad en las personas para que consuman o para que hagan eso, ¿no? Entonces, pongamos un ejemplo a esto. El mes pasado estaba 1 o 2 días muy apurada, llegué muy tarde a mi casa, no tenía nada para comer, ya era de noche, hambre, me pedí una pizza, ¿no? Pedí delivery. Esta señal, noche, hambre, cansancio, se fue repitiendo, entonces el mes siguiente pedí una vez a la semana pizza, porque muchas veces llegué tarde, cansada, de noche, con hambre. Después fue 2 veces por semana, después justo había promoción en el delivery y pedí de vuelta. Entonces, un hábito que uno lo quería hacer por única vez, pero como se fueron repitiendo esas condiciones a lo largo del mes, uno terminó comiendo delivery más de lo que esperaba. Y se fue desarrollando como esa costumbre sin nuestro permiso, ¿no? No sé si alguna vez esto les pasó o les suena, pero algunos hábitos que se van desarrollando sin nuestro permiso y uno dice, uy, pará, me encuentro haciendo esto un montón y no quería que sea todo el tiempo. Y esto también es importante en las características de los hábitos, que el cerebro no va a distinguir si ese hábito es bueno para nosotros o es malo para nosotros. Pensemos al cerebro así, como vago, que quiere automatizar todo, quiere descansar. Entonces, esto lo hacemos hábito, lo transforma automático, pero no distinguen si eso nos hace bien o nos hace mal. ¿Sí? Ahí uno tiene que poner de uno e ir evaluando cada situación. Y esto es muy importante, que nunca desaparecen del todo los hábitos, o sea, yo aprendo algo y llego a ese fin, aprendo y voy siempre por el mismo caminito. Ese caminito de aprendizaje, esas conexiones a nivel cerebral nunca desaparecen, que eso está bueno porque a veces no manejo por un tiempo, pero me subo al auto, prendo el auto, pongo en marcha el motor y me acordé, ¿no? Y pude volver a ese aprendizaje que uno tenía. Pero hay que entender que nunca desaparecen. Es posible cambiar, es posible modificar el camino por donde uno quiere llegar. Uno puede ir haciendo nuevos caminos, nuevos hábitos, ¿sí? Para llegar a lo mismo, a la misma recompensa. Es clave modificar esas rutinas que reemplacen a las anteriores. Pero ¿qué pasa? A veces nos pasa que en ese nuevo camino, en esa nueva rutina, nos agarra fiaca, hay obstáculos, hay motivación baja. Entonces el cerebro, este cerebro vago que decíamos, siempre va a volver al viejo hábito conocido, ¿no? Pasa mucho, uno quiere modificar algo, empieza una semana súper motivada, lo cambia, a la siguiente semana sigue y de repente pasó algo, una situación, flaqueó un poquito y uno dice, ¿por qué caí? ¿Por qué volví a hacer lo mismo que yo quería modificar? Bueno, porque ese hábito es mucho más viejo, es mucho más conocido por nuestro cerebro, va a estar más cómodo y va a ahorrar energía y no va a tener que hacer tanto esfuerzo con este nuevo camino que estamos aprendiendo. Bueno, y acá vamos a ver un poco cómo funcionan los hábitos. Tenemos este bucle llamado señal, rutina, recompensa. Todo comienza con una señal. Esa señal puede ser algo que vemos, algo que olemos, algo que escuchamos. Puede ser una situación del día, llegar al trabajo, la noche, la mañana. Cualquier cosa puede ser una señal que nosotros tengamos asociado a una rutina. Esa señal le va a decir al cerebro que hay que ponerse en piloto automático y qué rutina desencadenar. Poniendo algún ejemplo, una señal puede ser
ver el paquete de cigarrillos y estar un poco ansiosa. Y otra señal puede ser llegar a mi casa después del trabajo, ponerme las calzas, la zapatilla deportiva y llenar mi botellita con agua, ¿no? Todo eso esas señales van a desencadenar una rutina, ¿sí? Que la rutina puede ser algo físico que yo haga, algo mental, pensamientos o algo emocional también puede ser. Esa rutina, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, vi el paquete de cigarrillos, busqué el encendedor, me prendí el cigarrillo o me puse las zapatillas, agarré el agua y mi rutina fue ir al gimnasio, a la clase de localizada eh, o a cualquier clase, ¿no? Esa va a ser una rutina que va a desencadenar una recompensa. Que la recompensa tiene que estar muy buena. ¿Por qué? Porque la recompensa es lo que va a hacer que le va a decir al cerebro, che, esto vale la pena recordarlo o che, esto no vale la pena recordarlo. Así que la recompensa tiene que ser muy buena. Por ejemplo, en este caso, me fumé el cigarrillo, liberé mucha nicotina que generó un montón de efectos químicos en mi cuerpo, me generó placer, me relajé, se me fue esa ansiedad que tenía. O la recompensa en el otro caso puede ser, fui a la clase de localizada, liberé endorfinas, estoy muy feliz, me siento con más energía, o puede ser como me siento orgullosa, logré poder ir y terminar la clase de gimnasia. Para que este bucle de señal rutina recompensa se perpetúe en el tiempo y se vaya transformando el hábito, tiene que haber un deseo, un anhelo, ansias, ¿no? De que cuando llega esa señal, yo voy a obtener la recompensa, ¿no? Tiene que haber motivación, ganas de que esto suceda. El deseo es un pilar muy importante. A veces pasa que yo ya pienso en la señal de que voy a hacer actividad física y ya estoy como saboreando y esperando, ¿no? Ese es el deseo, esperando esa recompensa, ese gasto de energía, de despejarme que me genera hacer actividad física. Eso de cuando ya llegamos a casa, olfateamos la comida y decimos qué rico, o sea, ya estamos saboreando la recompensa de lo que vamos a comer mientras se cocina, ¿no? Eso tiene que suceder, tiene que haber un deseo grande y bueno, y a veces si no está, hay que trabajar la motivación o ver si es la rutina exacta o no para uno. Y cuando no está ese deseo, empiezan a aparecer sentimientos de ira, de frustración, de enojo. ¿Por qué esto? Yo lo hice 2 veces y no puedo continuarlo. Empiezan esos sentimientos de frustración, de bajón o recaída en algunos casos cuando uno está haciendo un cambio. Entonces ahí hay que trabajar ese deseo, esa motivación o evaluar la rutina. Acá es muy importante pensar en cómo funcionan los hábitos, porque a veces manteniendo la señal y la recompensa, uno puede modificar la rutina y llegar al mismo camino y así ir transformando los hábitos. Bueno, y ahora que ya conocemos cómo se conforman los hábitos, ahora que conocemos los distintos elementos que forman el bucle del hábito, podemos empezar a pensar entonces en cómo cambiar un hábito. Y para eso lo primero que tenemos que saber es que es posible cambiar un hábito conservando la misma señal y la misma recompensa. Es decir, que el cambio que vamos a generar es sobre la rutina. Y a modo de ejemplo de esto que mencionamos, ¿se vio en algún momento que algunas personas que tenían el hábito nocivo del consumo en exceso de alcohol lo hacían, sobre todo por las noches y con el objetivo de aliviar o olvidar algún sentimiento que les resultaba negativo? También se vio que si estas mismas personas tenían la posibilidad de formar un grupo, conformar algún grupo terapéutico, algún grupo de pares o simplemente sentirse escuchados por un otro, lograban obtener la misma recompensa. O sea que conservaban la misma señal y lo que se estableció es un cambio de rutina para pasar de un hábito que era nocivo a un hábito más saludable y obtener así la misma recompensa. Bien, ahora, ¿cómo generamos esas nuevas rutinas? Para eso hay distintas estrategias. Y una herramienta que utilizamos con frecuencia y que nos resulta clave a la hora de establecer una nueva rutina es la regla SMART. La regla SMART nos va a definir qué características tiene que tener ese plan de acción para que tenga más chances de éxito y así generar una nueva rutina que luego se perpetúe generando un hábito. Entonces, la regla SMART tiene determinadas características.
Por un lado, nos sugiere que aquel objetivo o plan de acción que nos planteemos debe ser específico, debe ser concreto, pero también debe ser detallado. Poder definir qué queremos hacer, cómo lo queremos hacer, cuándo y dónde lo vamos a llevar a cabo. Por otro lado, es importante que sea medible porque eso va a permitir que analicemos y evaluemos si estamos progresando con ese plan de acción. También debe ser alcanzable, debe ser acorde a nosotros mismos y a nuestras posibilidades. Y acá es importante entender que eso que estamos elaborando es un traje a medida. Es decir, ese traje me va a ir a mí, pero probablemente no sea igual para otras personas. Entonces es importante no compararnos con los demás. También debe ser relevante, realista y algo que sea importante para nosotros, significativo. De este punto se desprende la motivación y estar motivados es algo clave para lograr más, tener más chances de éxito de lograr este cambio de hábito. Y por último, pero no menos importante, es la temporalidad. Definir qué plazo me propongo para cumplir con este objetivo, porque si no lo hacemos es probable que se diluya con el tiempo. Ahora bien, estas características y la regla SMART es muy importante en sí misma a la hora de plantearnos un objetivo que sea realizable, pero sola no tiene tantas chances de éxito. Hay condimentos, aparte de la regla SMART, que son muy importantes para poder cumplir con el objetivo que nos proponemos. Y el primero tiene que ver con la autoconfianza, con la creencia y el convencimiento de que vamos a lograr cumplir con ese objetivo. Esto es importante porque se vio que sin ese autoconvencimiento, probablemente ante una situación de estrés, volvamos al hábito viejo, al hábito que ya no queremos. Nosotros queremos generar un hábito nuevo, uno que sea saludable. Como habíamos visto antes, el cerebro tiene como esa tendencia de querer volver al viejo hábito. Así que también el desafío tiene que ver con trabajar la autoconfianza, un punto clave. Y por otro lado, también lo que se vio y está estudiado es que los cambios de hábitos que son trabajados en comunidad, en grupalidad, y cuando hablamos de comunidad no nos referimos solo a grupos grandes de personas, aunque muchas veces lo pueden ser, también nos referimos al acompañamiento de un par. Se vio que este es un punto clave también a la hora de generar un cambio de hábito. Sentirnos acompañados hace que haya más chances de éxitos a la hora de lograr el objetivo. Y como decíamos, el punto de la autoconfianza es muy importante porque es lo que hace que si nosotros tenemos ese grado de convencimiento de que vamos a lograrlo, ese bucle del hábito entonces se va a reconfigurar y se va a volver un comportamiento que se vuelva permanente. Bueno, ahora que tenemos un poco estos conceptos, podemos integrarlo entonces. Como dijimos, tenemos una señal que va a desencadenar una rutina, esa rutina a su vez va a desencadenar una recompensa y acá va a intervenir el deseo. Saber que cuanto más gratificante sea esa recompensa, más va a aumentar ese deseo. Y esto va a reforzar entonces ese circuito para que este hábito se perpetúe. Y como dijimos, dos condimentos importantes son la autoconfianza, el convencimiento, la creencia en nosotros mismos y en que vamos a lograr ese objetivo, para que esto se vuelva un comportamiento permanente. Y lo otro que dijimos, y vamos a repasar e insistir con esto, es que en comunidad y de a dos, digamos, es mucho mejor. De hecho, se vio que, digamos, personas que han generado cambios significativos en sus hábitos, no es que lo hicieron a partir de que hubo algún momento clave o una fecha clave para ello. Tiene que ver con que mayormente se trabajó en comunidad. Bueno, y ahora, con esta imagen que ponemos, queremos también que se tomen un ratito, unos minutos. Bueno, ustedes van a poder manejar el tiempo en su caso, pero el concepto que le queremos dejar acá también y colar un poquito en medio de esta charla tiene que ver con la importancia de las pausas, ¿sí? El ritmo que llevamos, muchas veces por el trabajo, otras veces por la formación y distintas cosas que hacemos en el día a día, hacen que tengamos una rutina en la que
estamos expuestos muchas horas a veces a las pantallas o muchas horas en una misma postura, muchas horas sentados, ¿sí? Y es importante tomarnos un ratito, cada 20 minutos, media hora, para realizar pausas. Las pausas pueden ser visuales, por ejemplo, en este caso, pueden ser sonoras, auditivas, algún sonido que nos genere placer, ¿sí? Y también pueden ser activas, podemos ponernos en movimiento. La importancia de mover las articulaciones desde la cabeza hasta los pies, el cuello, los hombros, las caderas, así hasta llegar hasta los pies. Todo esto promueve, mejora mecanismos fisiológicos del cuerpo, disminuye el riesgo cardiovascular, mejora la circulación, mejora la movilidad de las articulaciones, pero también nos ayudan para aumentar el grado de concentración, ¿sí? El mayor rendimiento muchas veces en lo que estamos haciendo en el trabajo o en aquella capacitación, en aquel momento de formación. Es importante que nos tomemos estas pausas para desconectar y reconectar con nosotros, ¿sí? Y después seguir. Bueno, vamos a seguir entonces. Y ahora que ya tenemos todos los conceptos incorporados, la idea es poder poner en práctica todo esto que mencionamos antes, ¿no? Y poder armar ese traje a medida, ese plan de acción para cada uno. Así que van a ver que en estas filminas nosotras pusimos imágenes que son disparadoras, como para que tomen ejemplo de qué hábitos desean cambiar. Ese hábito que desean cambiar puede ser que estén estas imágenes, como puede que no. Quizá cada uno ya lo viene pensando, quizá quieren tomarse un ratito y pensarlo, ¿sí? Bien, bueno, entonces, pongan en mente ese hábito que desean cambiar, y también les vamos a sugerir que tengan una hoja o un cuaderno y algo para escribir, una lapicera, un lápiz, algo a mano, porque viene la hora de diseñar ese plan de acción. Muy bien, entonces, vamos a armar ese plan a medida. Para ello es importante reconocer esos elementos que les habíamos hablado o mencionado anteriormente, entonces poder anotar cuál es la señal que desencadena esa rutina que quiero cambiar, cuál es esa rutina que quiero cambiar y qué recompensa me genera. Y ahora, para pensar en la nueva rutina que quiero establecer, es importante trabajar en la regla SMART, ¿sí? Entonces, escribamos también esa nueva rutina, ese nuevo hábito que queremos desarrollar, y apoyémonos en la regla SMART, como habíamos dicho antes. Ustedes van a tener la posibilidad, obviamente, después de acceder a la diapositiva como para apoyarse en eso, pero voy a dejarles un ejemplo de esto. Por ejemplo, soy una persona a la que le sugirieron, porque tengo el colesterol elevado, por ejemplo, mejorar sus hábitos. Y la verdad es que la parte de la alimentación la estoy llevando bastante bien, pero me está costando más incorporar la actividad física. Entonces, para eso voy a elaborar la regla SMART en base al objetivo que tengo pensado. Y me voy a proponer salir a caminar 3 veces a la semana después de llegar al trabajo durante media hora los días lunes, miércoles y viernes. Bueno, ahí vieron que fui bastante específica en los detalles de aquel plan de acción, aquella nueva rutina que quiero establecer. Bueno, y la verdad es que es algo medible también, porque puedo cronometrar el tiempo que camino, puedo contabilizar los días de la semana en que voy a salir a caminar. También es algo que es alcanzable para mí, porque la verdad es que no tengo ningún impedimento físico para salir a caminar, y el lugar en el que vivo, la verdad es que me lo permite. Es algo relevante para mí, es realista, es significativo, yo creo que va a tener un impacto positivo en mi salud, y tengo un objetivo en mente también que tiene que ver con bajar los niveles de colesterol, sentirme mejor, mejorar mi calidad de vida. Yo creo que estoy bastante motivada a realizarlo. Y por último, voy a definir la temporalidad. Quiero cumplir con este objetivo al cabo de un mes. Muy bien. Bueno, con este ejemplo los invitamos entonces a desarrollar su propio plan de acción. Y la sugerencia que le vamos a hacer es que cuando vuelquen esto en una hoja, en un cuaderno, lo hagan como si fuera un contrato. Es importante comprometerse, generar ese grado de compromiso con uno mismo.
Entonces, si lo vamos a escribir, pongamos la fecha, el día de hoy, cuándo estoy generando ese compromiso, detallo la regla SMART y al final lo firmo, ¿sí? Porque es un compromiso con uno mismo. Muy bien. Una vez terminado, les vamos a proponer hacernos una pregunta. Releyendo bien todo eso que escribimos, nos vamos a preguntar: ¿cuál es el grado de autoconfianza? ¿Cuál es el grado de convencimiento que tenemos para pensar que vamos a lograr ese objetivo? ¿Sí? ¿Cuán convencidos estamos? Entre el 1 y el 10. Bien. Por ahí están viendo el 7, medio que se la adelantamos, pero es importante. ¿Por qué pusimos el 7? Lo consideramos como un punto de corte, porque sabemos que aquellos que hayan dicho que o hayan pensado que tienen un grado de autoconfianza de 7 en adelante, tienen más chances de lograr éxito y de lograr establecer ese nuevo hábito. Y aquellos que dijeron 7 o menos, entonces es un buen momento para hacernos una nueva pregunta, que tiene que ver con qué cosas puedo hacer yo para mejorar ese plan de acción y entonces así tener más chances de llegar al éxito. Y entonces puedo analizar nuevamente el plan SMART, pensar a ver, en los detalles que puse, cuántos días a la semana, cuánto tiempo, ¿es realizable para mí? Si yo dispongo de este tiempo o no dispongo de este tiempo. Y quizá en realidad capaz lo que me pasa es que yo sé que sola no me voy a animar a salir a caminar. Y si hablo con mi amiga, que justamente es mi vecina, y sé que ella también está en plan de empezar actividad física, apoyarme en un par, quizá entonces mejore las posibilidades y las chances, aumente las chances de lograr cumplir con mi objetivo. Esto es importante, reevaluar constantemente el plan que estoy desarrollando. Muy bien, bueno, y como concepto grande, ahora que hablamos de todo esto, ahora que dijimos cómo transformar ese hábito, ahora que ustedes pueden ponerlo en práctica, les queremos decir y dejar el mensaje de que transformar un hábito, como les venimos diciendo, lleva tiempo. Es algo que pensamos que hay hábitos que conformamos durante toda nuestra vida, hasta este momento en que decidimos cambiarlos. Entonces llevó todo ese tiempo. No podemos pretender generar un cambio de un día para el otro. Entonces debemos hacerlo gradualmente, de manera mayor, de forma progresiva, respetar nuestros propios tiempos. Y entonces por eso mismo es importante ser amorosos, autocompasivos por uno mismo y entender que lo que estamos haciendo es lo mejor que podemos y que estamos haciendo todo lo posible por mejorar nuestros hábitos. Y como último gran mensaje, saber que transformar un hábito es posible. Así que les dejamos entonces, les agradecemos en primer medida por haber estado presentes de alguna forma desde su lugar, por estar escuchando esta charlita y les dejamos nuestros contactos, les dejamos nuestro correo electrónico y en las redes sociales nos van a poder encontrar en Instagram como reverdecer.hábitos. Ahí vamos a estar subiendo información constantemente, vamos a estar subiendo nuestros cursos, vamos a estar subiendo también las formas de acceder a las consultas virtuales, que son 2 servicios que vamos a estar brindando próximamente. Les dejamos la información y bueno, muchas gracias por habernos escuchado.